Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoy, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos el episodio número 222 y vamos a hablar sobre la pegada del karate. Pepe, José, Sensei, Hola, bienvenido ¿qué tal, al Jorge? podcast, como siempre. Nuevamente estás acá, ¿eh? El otro día Sí, con un hicimos un gran programa. esfuerzo porque hasta ayer estaba ronco, no podía hablar. Pero bueno, ha podido más ha podido esta vez mi defensa contra esos virus y aquí estoy. Que parece que Sí, se ayer me muy te, bien. ayer te hablé y te parecía que me estabas hablando de la tumba, tenía la voz por aquí. Pero ahora estás mucho mejor, por suerte, ¿eh? Sí, el karate nos sana rápido. Sí, el karate te transforma si lo dejas. Este, bueno, hoy vamos a hablar sobre la potencia de golpeada, de pegada, y es un tema que nos incumbe un montón a los karatecas, porque nos gusta pegar, estamos codificados para pegar, es la primera técnica en la que pensamos. Bueno, el karate eh, más normativo se especializa en técnicas percusivas. Y a pesar de eso, a veces pecamos de malos pegadores. Entonces queríamos hoy discutir un poquito qué elementos, tanto metodológicos como técnicos, habría que tener en cuenta para maximizar la potencia de golpe y aparte qué instrumentos utilizar en ese entrenamiento, ¿no? Sensei? Sí, sí, que mucho, como vamos a ver, sí se practica, sí forma parte de, digamos, la cultura del karate desde casi sus inicios y otros pues se han ido introduciendo, bueno, durante la historia a medida que se han ido muchas veces sacándolo de modo propio y otras veces pues copiándolo, ¿no? Hay similitudes entre lo que podríamos decir las herramientas que en Occidente se usan para perfeccionar ese tipo, los golpes en general y, y bueno, ahí andamos. Vamos a ver los tipos que hay y si lo usamos habitualmente, si no lo usamos, si forma parte de nuestra práctica o simplemente es como muchos sables en algunos dojos, ¿no? Que es un elemento decorativo. Claro, porque no solamente tiene que ver con las metodologías de entrenamiento, sino también la, eh, la regularidad con la que se use la herramienta, ¿no? Claro, porque no vamos a hablar si se tiene sacos, por ejemplo, ¿no? Por poner que es el más clásico, un saco, ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿Una bolsa, Jorge? Sí, una bolsa de arena, un saco de Una arena. bolsa de la- No es que no decimos que si se tiene, sino decimos que si se usa habitualmente, Mm. como parte de la metodología de trabajo. Y también me gustaría, no inmediatamente, pero en alguna parte de nuestro podcast de hoy, hablar un poquito sobre la makiwara también, Ujú. que es un elemento de devoción para algunos y para otros es un elemento que no existe. Entonces estaría bueno ver qué posición le vemos nosotros a la makiwara en el entrenamiento de este contexto, ¿no? Claro. Y si hay experiencia en las dos, si hay similitudes, si hay que aporta una, que aporta otra, si se pueden complementar, si es mejor una que otra. Muchas veces son preferencias, ¿no? Claro, pero bueno, a nosotros nos gustaría si bien tenemos preferencias, por lo menos tener criterios de cómo discernir y llegar a esas Mm. preferencias, ¿no? Eh, Primero creo que hay que sentar una base contextual. Y esto todo el mundo que tiene experiencia de entrenamiento lo sabe, pero por las dudas mejor decirlo para que quede dicho, explicitarlo, ¿no? Mm. Que antes de ponerse a pegarle a nada, hay que trabajar con la coordinación, ¿no? O sea, hay que trabajar con la coordinación, con las conexiones internas, ¿no, Sensei? Claro, hay que tener en cuenta que ya no es un golpe al aire inofensivo, que si fallas no pasa nada. Estos objetos te devuelven el golpe, como decía Bruce Lee, ¿no? Mm. Entonces, cualquier desajuste que tenga estructural pues lo acabas sufriendo. Eso se sabe. Te doblas la muñeca, te lastimas el hombro porque abres no sé qué, la espalda incluso, ¿no? Se contrae el cuello en exceso por llevar la atención a los hombros y todas aquellas lesiones producto de golpear algo de una manera indiscriminada sin saber. Claro, pero aparte, más allá de las posibles lesiones, digo, uno de los comentarios más básicos que tenemos entre nosotros dos cuando miramos
estamos observando la técnica de otro karateca, es decir, bracea. Exactamente. Cuando decimos que bracea, nos referimos a que pega con los brazos, o sea, que pega sin una conexión. Saca la energía de los brazos Exactamente. y por eso bracea, sí. Saca la energía de la zona más alejada de la tierra, que en este caso son los brazos. Claro, o sea que él, no tiene una conexión estructural con el suelo y las cadenas cinéticas que utiliza son cortas, son de los brazos, ¿no? Mm, Entonces, es importante antes de ponerse a pegarle a nada, trabajar con este tipo de conexiones, trabajar con la coordinación interna de cómo conectar el cuerpo a nivel óseo, a nivel de tendones, a nivel muscular, y la coordinación necesaria de cuándo hay que activar cada motor energético, la secuencialidad interna de la mm, técnica, antes de ponerse a pegarle a nada. Porque pegarle a algo cualquiera lo puede hacer, ¿no? mm. Pero se trata de la metodología de pegada y cómo ir creando una habilidad cada vez más superior, ¿no? Que de eso se trata. Hay una estrategia, ¿no? Toda una estrategia para aprender a golpear. Daros cuenta que el pegarle al saco se dice para la potencia. Vamos a empezar por el saco, luego hablaremos si acaso de otros elementos o de otros objetos, que es lo más común, ¿no? Que solemos usar. No se trata de pegar fuerte, porque si tomamos el modelo estético del karate al aire, o sea, del Quijón al aire, para luego golpearle al saco, nos damos cuenta que no funciona del todo, porque está hecho para otro contexto, Mm. ¿vale? Más bien educativo quizás, ¿no? Que esto ya no sabemos cómo decirlo, pero creo que queda claro. El entonces, el cuerpo se tiene que colocar de una manera para transmitir energía. Por lo tanto, lo primero que actúa sobre ti es que hay un cambio de perspectiva sobre cómo uso el cuerpo. No es lo mismo pegar al aire que con algo que se resiste. Y entonces tengo que colocar mi cuerpo de manera determinada. Y por lo tanto, cada parte de mi cuerpo, es decir, cada puzzle, cada parte de mi puzzle tiene que estar organizado, igual que cuando empujo un coche, si decimos la diferencia entre empujar un coche y pegar es la velocidad, la estructura es la misma, por lo tanto, mi forma de colocarme ya es diferente, ¿no? Frente al saco que como hago al aire. Lo digo porque he visto, cuando he ido a gimnasios, ¿no? A dojo, siempre hay un saco por ahí, ¿no? Donde la gente hace su Mm. gimnasia y le pega al saco. Auténticas aberraciones, ¿no? De gente que hace karate o que cree que ha hecho boxeo porque ha hecho un mes y yo desde lejos me echo la mano a la cabeza porque no están aprovechando ese objeto, ¿no? Lo que están haciendo es técnica al aire, pero en vez de hacerlo al aire le están golpeando a ese elemento. Mira, acá nos están llegando un montón de saludos y bueno, los voy a leer todos, pero me salta a la vista uno de Felipe Urrutia Duarte que dice, la fuerza es igual a la masa por aceleración, lo cual es correcto, es innegable. Ahora el tema es cómo generas esa fuerza y cómo la transmitís. Por eso estamos hablando de las conexiones internas, la estructura interna y las conexiones en función de la Claro, intención de la técnica. si nosotros visualizamos al aire una técnica y alguien hace relajado, no vemos fuerte. Tenemos que tensar el cuerpo para que, digamos, haya un impacto visual que diga, eso es fuerte. Sin embargo, a la hora de pegarle al saco es al revés. Es decir, tienes que relajar, porque como hagas eso, no te devuelve rápidamente esa energía, ¿no? Claro, pero lo que pasa que en el karate nos volvemos ciegos, porque estamos acostumbrados a pegar muchísimo al aire y creemos que esa explosividad y esa velocidad Transferible. se traducen en golpeada, cuando no lo es porque la gran mayoría de la energía que producimos se transforma o se utiliza en frenar el golpe para no rompernos las articulaciones, porque no recibimos en cambio, cuando uno golpea en algo, por las mismas leyes de la física que está, eh, citando este karateca, cuando uno golpea algo, cuando uno transmite energía, inmediatamente al transmitir esa energía estás recibiendo la misma cantidad vos. O Mm, sea, entonces, la la no hay necesidad de frenar nada, porque te lo frena el impacto, y aparte te está dando exactamente la misma energía de vuelta
a través de tus estructuras. O sea que el proceso motriz y el proceso estructural es otro al pegar sobre algo, al transmitir energía sobre algo, que al tirar energía al aire. La Por eso, velocidad puede ser la misma, pero la masa varía, claro, porque para yo pegar con masa tengo que relajar, mientras que al aire freno y al frenar no transmito peso. exactamente, pero y aparte que tenso. Necesito tensar para frenar Claro, ese brazo que porque va si por. no me caigo, claro, el brazo sigue. Y me rompo las articulaciones, por ejemplo, del codo. En cambio, cuando uno hace esto, golpea sobre algo, la técnica es diferente. Es sustancialmente diferente, pero todo tiene su lugar, ¿no? O sea, Ujú, hay que entrenar al aire para, concientizarse de las conexiones internas, de cómo se coordina a nivel interno, para poder, conectar el cuerpo, para poder generar esa energía y transmitirla al golpe. Pero ese entrenamiento no da pegada. Ese entrenamiento es el fundamento para poder, generar energía, y para poder aprender a transmitirla hay que pegar sobre algo, ¿no? mm, Eh, eh, evidentemente, porque si no, no sabemos si estamos transmitiendo energía. Lo podemos visualizar, lo podemos sentir incluso que estamos transmitiendo, pero objetivamente, de hecho, hay sorpresas, ¿no? Cuando uno empieza a pegarle objetos y se da cuenta que no transmite tanta energía sí. como pensaba. Cuando me refiero a la articulación, me refiero a la sobreextensión de la articulación, que es lo que pasa cuando extendés el brazo a toda velocidad y si no tensás los músculos para frenarlo, vas a sobreextender la articulación. Eso no ayuda en Mm. absoluto a la transmisión de No, energía de no, la porque golpe. además nosotros tenemos el gran hábito o el mal hábito, depende cómo lo mires, de que nosotros hacemos el quijón de nuestra escuela al aire. Pero el saco no tiene quijón, lo que tiene es estructura y da igual, ahí no existe tantos estilos, lo que existe es que tú colocas el cuerpo de una manera y pegas fuerte y lo colocas de otra y no. Claro, entonces la motricidad del Quijón es necesaria, es el fundamento, pero no es el fin. Es como, aquel que desarrolla la capacidad pulmonar para poder, ir a una maratón. La capacidad cardiovascular y pulmonar es una capacidad, un requisito básico para poder después entrenar los otros, atributos que se necesita para correr esa maratón, ¿no? Eh, en entonces, lo que sí nos interesa hablar hoy es, entonces, cuáles son los requisitos internos que hay que tener para poder pegar bien y cuáles son, los requisitos o los métodos y las herramientas externas que podemos utilizar para, trabajar para potenciar la habilidad, ¿no? Y le pido a los nuevos oyentes y a los nuevos videntes, que están, participando, que, eh, tienen que, mm, tienen que aceptar la idea de que el Podcast Dojo ve el karate como un arte marcial, eh, utilitario, no lo ve basado el dogma del Kihon Kata Kumite. Por eso ahora estamos hablando de otro tipo de entrenamiento, porque es evidente que el Kihon Kata Kumite no es suficiente para lo que estamos buscando nosotros. Entonces, les recomiendo que vean otros episodios anteriores nuestros para que sepan cuál es la filosofía de los que estamos aquí sentados, para no estar discutiendo entre amigos. Nosotros tomamos el karate como una ciencia y el dojo es el laboratorio. Entonces, lo que nos funciona lo hacemos y lo que no, no. Da igual que esté dentro o no de lo que ya hemos aprendido antes. Llámale estilo, llámale sistema o llámale lo que sea. Claro, Es decir, si para mí un golpe dado de una determinada manera es mucho más potente, entra dentro, bueno, para mí, para nosotros, entra dentro del currículum que podríamos llamar Quijón, ¿no? Pero nosotros no trabajamos, cuando golpeamos, no usamos los mismos elementos que se usan en el estilo. Lo que buscamos es manejarlo de otra manera, es decir, ver si es eficaz o no es eficaz. claro, también yo a lo que me refiero es que, digo, tengo 57 años, entreno, desde que tengo 17, tengo toda una vida y después tener que estar clarificando, cuál es
la, la función de una articulación haciendo un Suki, digo, ya pasamos de esa, Mm. estamos en la parte de cómo aplicar, tenemos que romper esas cadenas dogmáticas, ¿no? Las verdades escritas en piedra, esas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos un análisis de cualquier otro arte que sea percusivo, que golpee, ninguno ninguno que golpee y que golpee, que sea full contact, ninguno golpea como golpeamos nosotros en el Kihon de karate. Ninguno, ninguno. Ni siquiera el Kyokushinkai, que es karate, cuando van a hacer su kumite, golpean de la forma que golpeamos en el Kihon de karate. O sea que, y nosotros los karatecas, cuando vamos, aunque sea que vayamos a hacer competencia de la doble KF, que, no, que es sin contacto, que es con marcación, inmediatamente nos despojamos del Quijón de karate. Quiere decir que para los ámbitos en los que se puede llegar a mover o prepararnos la técnica del karate, el Quijón no es suficiente. Tiene que haber algo más, porque todo el mundo lo deja de lado a la hora de aplicarlo. Podemos ver, por ejemplo, karatecas como Lyoto Machida, que se metió en la MMA. En ningún momento hizo una técnica de Quijón de karate para noquear a nadie. Sí, trascendió al Kihon de karate inmediatamente. Entonces, si podemos dejar eso de lado, dejar el dogma del Kihon de karate de un lado, porque para creo que está suficientemente demostrado de que para potencialidad la pegada del karateka no sirve. Sirve para otras cosas, es posible, pero no para potenciar la pegada. Y todo el mundo la deja de lado en el momento que hay que pegar fuerte. ¿No? ¿Qué te parece, Pepe? Evidentemente, sí, además, como tú dices, ¿no? Sobra ya de explicaciones, ¿no? No estamos en esa fase de decir cómo hay que colocar el cuerpo, hay que ponerse a pegar. Y entonces cuando te pones a pegar, ¿cuántas discusiones hemos tenido de cómo se pone el puño? Si se gira para acá o si se gira para acá. Cuando golpeas no hay discusión, o pegas con los dos nudillos estos, con los que Mm. o te destrozas la mano y te quemas el dedo pequeño, ¿no? Y no transmites energía. Si pegar con el puño, con la parte más débil del puño, evidentemente no es la mejor forma de pegar. Lo que ocurre es que para pegar con estas dos zonas no tienes por qué poner el brazo así, se puede poner un poquito. Y eso se aprende en poco tiempo cuando le golpeas esto. Eso lo sabe todo el mundo que golpea. Por eso, entonces, ¿qué te parece si decimos, bueno, entonces, eh, eh, sentamos una base? En primera instancia, antes de pegarle a nada, hay que hacer Kihon, hay que hacer entrenar la motricidad de Ujú. conexión interna, de las secuencias internas que hay que hacer para poder tener un buen golpe. Conectado, pegando desde el piso. Y después de ahí hay que pasar a entrenar la motricidad de función, o sea, cuando empezamos a pegar, cuando empezamos a transmitir energía. Y para transmitir energía, la única manera de entrenarlo es transmitiendo energía sobre algo. Al aire no transmitimos nada, la absorbe nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí sí hay metodologías distintas de cómo trabajar. ¿Eh? Este, y herramientas distintas de cómo trabajar el tema de la potencialidad del golpe, de la potencia del golpe, ¿no? Mm. Este, y hay que diferenciar en ese trabajo, porque en el karate muchas veces nos quedamos en el primero y nos creemos que estamos haciendo el segundo. Si alguien escuchó el episodio del podcast que publicamos con Franco Recosu Sensei, donde él habla de la fuerza y la potencia y cómo inhibe la fuerza y la potencia el exceso de repeticiones, y especialmente el exceso de repeticiones al mismo nivel de frecuencia. Que eso, en vez de hacernos mejor, nos hace peor todavía. Les recomiendo que escuchen ese episodio porque Franco Recurso Sensei es un experto en el tema. O sea, digo, es alguien educado, formado y que tiene laureles como para demostrar lo que sabe de lo que habla, ¿no? Este, Claro, a medida que vas golpeando, vas perdiendo intensidad, porque el tiempo de carga varía. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso se aconseja cuando se trabaja, por ejemplo, sobre los sacos, no pegar, no solo por una cuestión estratégica, ¿no? De que te pueden pillar una contra, sino también por una cuestión de energía. Es decir, los grandes boxeadores son capaces hasta de golpearte 7 veces con una gran potencia en los 7 golpes. La mayoría son 3 golpes máximo y tienes que volver a recuperar para cargar energía y volver a golpear, ¿no? mm, Entonces, eso al aire, por ejemplo, no lo puedes descubrir. Cuando se hacen Suki seguido, ti, 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 no puedes descubrir si no pegas con potencia. Estoy hablando de pegar con potencia, así con lo que harías tú en un golpe real si quisieras hacer daño, ¿no?
Mm. Entonces te das cuenta que hace uno, 2, 3 y ya el cuarto como que llega flojo. Incluso Franco Recursos Sensei habla sobre las frecuencias de las ondas cerebrales, ¿no? Que lo pueden saber si estás optimizando tu trabajo a través de la frecuencia en la que emite el cerebro. Y Claro, bueno, por eso te digo, es una persona formada y que sabe un montón. Escuchen ese episodio si les interesa el tema, que me volvió la tapa de los sesos. Voy a leer algunos comentarios, algunos saludos, así podemos seguir trabajando. No preguntes, dice. Buenas tardes, saludos de Panamá. Un placer poder presenciar su directo. Saludos, gracias. No preguntes, vamos arriba a Panamá. Mirá, que tenemos gente que nos escucha y nos mira en Panamá. David Ortega Sensei de Madrid, en España, nos dice: buenas noches, vamos a aprender una noche más. Saludos desde Madrid. David, gracias por estar ahí. Después Facebook User dice: saludos desde Montevideo. Vamos arriba a Montevideo. Roberto Bonet Sensei dice: buenas noches para todos desde Tenerife. Vamos arriba, Roberto Sensei, que tenés que volver al podcast. Eh, Diego Andrés Bello dice: especializarse en algo y ser malo, tristísimo. Saludos de Malargüe y listo para aprender algo en el podcast de hoy. Saludos, Diego, gracias por estar ahí. Henry Plano Sensei dice: buenas noches de Carolina del Norte. Gracias, Sensei. Buenas noches y bienvenido al podcast nuevamente. Daniel Galvalici dice: buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, bienvenido al podcast. Nicolás Conde dice: buenas tardes desde Montevideo. Vamos arriba, Nicolás. Buenas tardes. Rafael Ángel Bustero dice: saludos de Montevideo, el cerro. Vamos arriba al cerro. Bienvenido, Rafael. Felipe Urrutia dice: bueno, el que decía la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Daniel Galvasi dice: desde la República de La Guada. La Guada es un barrio de Montevideo, este, de la República Oriental del Uruguay. Roberto Moreno Sensei dice: al pegar se es consciente del principio de acción-reacción. Exactamente, a ese principio me refería yo, Sensei. Después Juan Medina dice: buenas tardes desde la provincia de Buenos Aires, Argentina. Vamos arriba, Buenos Aires, vamos arriba, Argentina. Bienvenido, Juan. Felipe Urrutia dice: hay muchas diferencias de los estilos. Mi visión es desde el Kyokushin y como kinesiólogo. Y Diego Andrés Bello dice: ¿qué es karate? Karate es todo lo que me sirve para evitar que alguien me reviente. Exactamente. Antonio Amado dice: en mi opinión es imprescindible el uso del saco, paus, sabutón y otros complementos, y no solo para adquirir la potencia, sino también distancia, quime, movimiento, timing y otros valores. Saludos de Sevilla. Vamos arriba a Sevilla, bienvenido Antonio Sensei. Franco Recursos Sensei, mirá, nos estaba mirando. Dice: saludos Sensei, tomando en cuenta lo que dijo el Sensei Jorge, principio de acción y reacción al momento del impacto, además de la correcta coordinación y una importante capacidad de aceleración. Es necesario tener una solidez estructural para que se transmita la energía del golpe. Lo dijiste perfectamente. A eso es lo que yo me intentaba referir cuando hablaba de la conexión estructural. Este, Alonso San dice: saludos de Arica, norte de Chile. Vamos arriba, Alonso, vamos arriba a Chile. Bienvenido al podcast. Islam Paz dice: saludos, soy de Argentina, hago taekwondo y ahora empecé a hacer karate gracias a ustedes. Veo los mismos problemas entre el karate y el taekwondo. Bienvenido al podcast, Islam. Bueno, te contagiamos con el bichito del karate, perdón, pero nosotros también estamos contagiados. Te mandamos un saludo, bueno, y bienvenido al podcast. Bueno, ¿qué te parece, Pepe, si empezamos a hablar un poquito de el tema de los objetos y las metodologías que podemos utilizar para trabajar con nuestro golpe? Y tenemos perfecto. que empezar, no podemos dividir el tema, tenemos que empezar por el gran espíritu que está presente siempre en el dojo cuando hablamos sobre pegar, y que es la makiwara. Y que para algunos sensei, para algunas escuelas, por ejemplo, si eh, hablamos con Gerardo Valves, sensei, para él si no hay makiwara, no es karate, ¿no? Y después hay escuelas donde nunca se usa la makiwara. En el Wado, por ejemplo, no se toca nunca la makiwara. Podrá haber en algún dojo de Wado Ryu, pero como metodología no existe dentro del Wado Ryu. No, en la En- escuela japonesa normalmente no, ¿no? este, no sé, yo he visto gente de Shotokan, algún que otro dojo, algún que otro video, yo qué sé, pero no he visto
como metodología integrada dentro de la escuela, no he visto, me parece que en las exactamente. escuelas japonesas quizás no se haga tanto, ¿no? Mm. Como que en las okinawenses. Pero me gustaría saber qué opina la audiencia, me gustaría saber cuál es tu opinión, Sensei, sobre la makiwara. ¿Es el todo o el nada o qué? No, yo creo que no es imprescindible. O sea, tú sabes mi opinión. Ahora, el que la practica saca beneficio, evidentemente. Es decir, eso depende un poquito también del tipo de trabajo, como hablamos. No se trata, hemos visto muchos vídeos por YouTube, están presentes, o por cualquier redes sociales, donde la gente le pega al makiwara y no tiene una metodología. O sea, el hecho de golpear algo no significa absolutamente nada si no hay una metodología. No hay, no hay un principio, digamos, y un fin, ¿no? A la hora de pegar. Entonces, ¿tú qué pretendes conseguir cuando pegas algo? Ese es ahí es donde el tema. Si tú tienes claro lo que quieres Mm. conseguir, entonces vas a elegir aquel objeto que te viene bien a esas necesidades, que puede ser perfectamente la maquiwara. Tiene sensación, para mí tiene mucha más sensación, no sé si esto va a ser popular o no, desde un punto de vista psicológico, de trabajar con el impacto, o sea, de no tener miedo a golpear, que eso lo hemos visto nosotros, Jorge, en algún curso, que la gente tenía miedo a golpear, ¿no? Pegarse, lastimaban las manos que otro que otra cuestión que el makiwara esté por encima de otros, instrumentos, ¿no? Pero claro, esa es mi visión personal. Evidentemente, si alguien la golpea la makiwara y nunca ha pegado un saco, pues no puede hablar con la misma propiedad que hablo yo, que sí le he pegado a las 2 cosas. Entonces, Sí, yo pienso que la makiwara tiene algunas ventajas que otras herramientas no tienen, pero también pienso que tiene algunas desventajas eh, mm, que otras herramientas sí pueden dar algunas cosas que la makiwara no puede dar. Para mí no es el todo del karate, para mí es una herramienta que indica lo mejor que se podía encontrar o que es lo mejor que se podía inventar con la tecnología, el nivel tecnológico de Okinawa de fines de los 1800, este, y que cumple unos fines muy buenos. Incluso si escuchan el episodio que hicimos con Gerardo Soballo mm, Sensei sobre Makiwara, dice, él nos cuenta que la Makiwara empezaron pegándole a los árboles y que después las maquihuaras que se fueron creando, la gente que empezó pegando los árboles eran los que estaban en el castillo de Yuri, y que las maquihuaras de Yuri quedaron, como intentan imitar el golpe sobre el árbol, son más duras que las de otras escuelas, por ejemplo. O sea que estamos hablando de una tecnología que permitía lo que permitía. A mí lo que sí me gusta de la Makiwara es que en un contexto fijo, porque la maquiguana no se mueve, no tenés que estar, la coordinación del ojo con la mano no tiene que estar calculando variables. Entonces es un objeto fijo donde podés en un principio pararte enfrente y empezar a trabajar haciendo la transición de la coordinación interna a la coordinación funcional de una forma paulatina, este, y que te delata inmediatamente las faltas o las áreas en blanco que tenés en tu conciencia sobre cómo estás conectando, ¿no? Se te salen, cuando golpeas, si estás mal conectado, se te salta la conexión, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece que la sí, pero makiwara. también lo hacen los sacos de pared, y también un saco, o también si no estás bien estructurado, también te devuelve el golpe, ¿eh? No, no, todo te devuelve el golpe, Lo que pero pasa como esto que está fijo. claro, Y aparte tiene otra ventaja, que es, incluso la que más me gusta de todas, es que está conectado al piso. O sea que el centro de balance de la maquihuara es de abajo, que es lo que a mí no me gusta del saco de arena, que está desde arriba. Entonces, el desplazamiento es con un centro de gravedad de arriba y claro. es un poquito Lo diferente. más parecido al makiwara es en los elementos más modernos, bueno, más modernos, hablando a lo mejor de 200 años. El saco de pared, que es el instrumento ese que se pone, que también se le puede pegar golpeando de circular, que tiene como diferentes dianas, digamos, ¿no?
y estás fijo a la pared, con lo cual estás fijo al suelo también, ¿no? Al piso. También te lo pone a una altura determinada, puede golpear tanto al frente como a los lados, técnica circular, cosa que el Backward está un poquito más limitado, no digo que no se haga, pero está más limitado. Y el impacto que tienes que hacer es también bastante importante. Y notas cuando te pasas, ¿eh? Cuando quieres pegar fuerte por encima de todo, en vez de estructurado, te devuelve el golpe igual que un Makiwara. Por eso yo no decía que el Makiwara no fuera bueno, decía que para pegar bien es imprescindible. Evidentemente no, porque entonces los boxeadores lo usarían, ¿no? Pero sí usan un elemento parecido, ¿no? Que es ese saco de pared al que yo me refería. Así No, que, digo, yo no digo que no sea que sea imprescindible, digo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. claro, claro. Incluso desde mi perspectiva técnica me parece superior al saco de pared, porque la respuesta es muchísimo más inmediata que el saco de pared. Este, para bien y para mal. Quizás habría que tener un saco de pared primero y una maquihuara después para no tener esguinces de muñeca, cosas así. Mm. Por ejemplo, acá, sí, nos están escribiendo, Diego Andrés Bello dice: "La maquihuara es un profesor ingrato. Apenas uno hace mal un golpe, te lo indica inmediatamente en forma de dolor, lesión". Y justamente por eso la transición puede ser muy grande, ¿no? Mira, ya que estoy, sigo leyendo. Felipe Urrutia Luarte dice: "Los felicito por su programa. Su análisis es profundo y no existen programas que se dediquen a hablar de esto. Saludos de Santiago de Chile". Vamos arriba, Chile. Gracias, Felipe, por esas palabras. Nintai Dojo, Argentina. Esa es Florencia Crudo, Sensei. Dice: "Buenas tardes, un placer escucharlos en vivo. Muchos saludos de Argentina". Gracias, Sensei. Tenés que volver, ¿eh? Andá pensando temas. Eh, Alonso San dice: "La otra vez me gustó mucho la explicación del mito del karate tradicional. Muy buen punto de vista y muchas verdades". Gracias, Alonso. Gracias, bueno, por estar y seguir el podcast, ¿eh? Rafael Ángel Bustero dice: "42 años de Shotokan y pocas veces hice Makiwara". Por eso, yo pienso que alguna gente en el Shotokan hace Makiwara, pero me parece que no es algo que esté incorporado a la escuela. Me parece lo mismo que en el Wado Rio, que es donde vengo yo, ¿no? Roberto Bonet Sensei dice: "100% de acuerdo con Pepe Sensei sobre la Makiwara". Bueno, ¿ves, Pepe? Tenés uno que está 100%. No, Es pero que, Roberto me quiere, porque no me eh, acuerdo lo que he dicho, o sea, eh, es broma. Sí, no, es simplemente, yo hablo desde mi experiencia, verá, que a lo mejor hay gente que tiene otro tipo de experiencia y también, como decía antes, tiene que ver un poco con la búsqueda, qué buscas tú dentro del karate y sobre eso, por ejemplo, si tú buscas pelear, pues a lo mejor las katas, desde el punto de vista, no te sirve para lo que tú buscas porque las katas están diseñadas para defensa personal. Si lo que buscas es, yo qué sé, ser fuerte, pues evidentemente vas a elegir un trabajo de potencia, de fuerza, de resistencia por encima de un trabajo de velocidad o en este caso de elasticidad. Entonces, tiene que ver, yo siempre hablo de mi experiencia, o sea, yo mm, no sé lo que hacen los demás en sus dojos, si incluso posiblemente hagan muchas cosas mejor que yo, sino que para lo que yo busco en karate, que busco un karate, por ejemplo, había un maestro que decía, el Makiwara tiene muchas virtudes, pero tiene problemas, es que golpea sobre objetos que son rígidos, ¿no? Cuando el cuerpo es orgánico, es mm, decir, si yo quiero pegar a un cuerpo que es además elástico y que se mueve, que no está fijo, mi golpe no puede ser el mismo golpe del Makiwara. Eso no significa que no tenga beneficios, evidentemente. Pero de cara, digamos, a un enfrentamiento, por ejemplo, para mí es más transferible todo el conocimiento, toda la información que te da un saco, diferentes sacos, porque no nos fijemos solo en un saco que se mueve, al saco hay que saber pegarle, sí, de hecho, cuando se mueve el saco es porque le estás pegando mal, le estás empujando. Un buen golpe, el saco apenas se balancea. Es más transferible luego de cara a lo mejor a un posible combate que el Makiwara. Yo estoy totalmente convencido. O sea, el Makiwara tiene una serie de aportes estructurales, como dice Jorge, y muchos más. Y, pero creo que lo que de cara al combate es más difícil transferir esa información. Es que está más limitada, lo que quiero decir. mm. No, yo estoy completamente de acuerdo de que el Makiwara no cumple con todas las necesidades de necesidades tanto técnicas como Tácticas, metodológicas para poder incluso pegar. tácticas, ¿no? No, y bueno, tácticas son imposibles porque es un palo que está metido en la Exactamente. tierra. Cosa que se ofrece otros elementos, Claro. ¿no? Por lo tanto, uno puede hacer una hora de Makiwara o puede hacer una hora de saco, ya depende de las preferencias y de lo que busque, obviamente, ¿no? Pero por eso decía,
en su momento, justamente esa limitación es bueno para no Mm, tener que estar trabajando con variables que no podés manejar claro. en ese momento en el desarrollo, pero es evidente que en un momento de tu desarrollo tenés que empezar a trabajar con cosas, para empezar a trabajar con la distancia, el timing, etcétera, etcétera, que no lo podés hacer con un objeto que no se mueve, ¿no? Mm, Mira, no preguntes, tienen una buena acotación. Dice, buenas tardes. En mi humilde opinión, hace falta definir qué es pegar bien. Podemos definirlo como la manera de hacer más daño y recibir el menor daño mientras lo das. Para tal fin, pienso que, dice, que son importantes velocidad, precisión, potencia e intención, técnica, desarrollo del golpe y fisiología del golpe. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que decís ahí. Ahora, lo que estamos completamente de acuerdo en lo que pones ahí. Ahora, lo que apuntamos es que cómo llegar ahí. Y en realidad, desde el punto de vista mecánico, estamos intentando aprender a maximizar nuestro golpe. Después, desde el punto de vista táctico, haremos distintos, manejaremos la potencia de nuestro golpe según la situación táctica, ¿no? Pero en el momento de crear la habilidad o de cultivar la habilidad, queremos cultivar la habilidad de transmitir la mayor parte, la mayor energía posible, ¿no? mm. ¿No te parece, Pepe? Sí, evidentemente. Si no tenemos una estructura correcta, adiós todo. Es como un engranaje, ¿no? En el momento que hay una pieza que no funciona, pues todo se va. Entonces, no es lo mismo pegar estando enraizado, con buena raíz, que estando con el centro de gravedad alto, ¿no? No es lo mismo pegar con el codo cerquita del centro que abrirlo, etcétera, etcétera. Entonces, es imprescindible el trabajo que habla Jorge, ¿no? Es un prerequisito, ¿no? De trabajo de técnico, que es lo que hacemos al aire con las técnicas y las catas. Nosotros lo que hacemos es afinar, ¿no? Es que el violín esté en condiciones, digamos, ¿no? Para que suene la música. Y entonces no se puede trabajar desde el principio a ese nivel de intensidad y de velocidad. Cualquiera que vaya a un sitio y donde se golpee, no te dicen, venga, pégale al saco y lo revienta. Te dicen, te dan unas pautas. De hecho, se empieza curiosamente, con los ataques directos. Puño avanzado, puño atrasado, puño atrasado, puño atrasado. Cambio de guardia, pum, pum, pum. A diferentes niveles te dan. Y cuando adquieres esa habilidad, que además vas cogiendo estructura adecuada, entonces ya puedes hacer las variantes, ¿no? Claro, y digo, no quiero dejar la maquiwara todavía porque me parece que siguen. La maquiwara es un instrumento mítico para una parte importante de los karatecas de hoy. Y hay un montón de elementos que no tienen elementos de discusión que no tienen que ver con la metodología y con el resultado metodológico eh, que da esa metodología. O sea, para mí hay una desconexión en lo que se dice, lo que se le atribuye a la maquiwara y lo que realmente produce la maquiwara, lo que se obtiene de ese entrenamiento. Pero no solamente eso. Por ejemplo, con todo respeto, Juan Medina Sensei nos escribe y dice, indispensable, refiriéndose a la maquiwara, ¿no? Mm, Ninguna desventaja es como el estudiante se pare frente a la maquiwara, espíritu, potencia y una correcta postura, cerrar el puño, el empleo de la cintura, la mirada, etcétera. Y bueno, si empezamos a desgranar el argumento, ninguno de lo que nombra ahí Sensei Juan Medina es eh, eh, el dominio solamente del maquiwara. Todo eso se puede hablar, el espíritu, la potencia, una correcta postura, cerrar el puño, el empleo de la cintura, la mirada, etcétera. Todo eso se puede utilizar con otras herramientas. Pero aparte, digo, lo que pasa es, vuelvo a repetirlo, se lo vuelvo a repetir a la nueva audiencia que se nos va uniendo. Nosotros cuando traemos a alguien invitado, es la voz del invitado, es nada más, ¿está? Pero cuando está José Navarro Sensei, estoy yo solos, entonces es la voz editorial del podcast. Y la voz editorial del podcast va a un karate funcional, apuntando a lo que funciona y descartando lo que no funciona, basados tanto en un análisis histórico como técnico y metodológico del karate, ¿está? Entonces, cuando estamos hablando de la mirada, por ejemplo, eso es un concepto mitológico del karate.
que no tienen nada que ver con la makiwara como herramienta ni metodología de trabajo. Lo que pasa es que el karate a lo largo de los años se ha transformado en una disciplina de exhibición. Entonces para hacer karate hay que tener cara de malo y mirar intensamente, etcétera, etcétera. Cuando el guerrero más alado es el inexpresivo, aquel que no te da nada. No hay que, entonces, aquel que tiene sus emociones bajo control, no tiene agresividad, es el frío. Entonces, no tenemos que trabajar con expresar nada cuando le damos a la maquibara o al saco. Lo que estamos haciendo es un trabajo metodológico de biomecánica para poder maximizar nuestra capacidad de transmitir energía cinética sobre otro objeto o sobre un cuerpo. Em, Después nos dice Iván Robles, no, pará, Alonso San nos dice: "Llevo 28 años de Shotokan y muy pocas veces contadas con los dedos de una mano usé Makiwara. Más que nada he usado el saco, ya que es lo que generalmente se hay en los gimnasios". Claro, es así, es la norma. El trabajo de Makiwara ha llegado a Occidente bastante desvirtuado. En primer lugar, al igual que hay varios tipos de golpes diferentes, también hay distintos tipos de Makiwara, flexible y rígido. Sí, no, eso somos conscientes nosotros también. Digo, yo acabo de volver de Okinawa hace 3 semanas y estuve golpeando a las Makiwaras okinawenses, así que sé por experiencia propia de lo que estamos hablando. Eh, Alonso San dice: "Llevo 28 años de Shotokan y", no, dice: "Y pocas veces, contadas con los dedos de una mano, usé Makiwara. El saco de golpear es más frecuente". Es lo mismo, es el Sí, es mismo lo mismo. comentario, sí. No preguntes. Sí, no preguntes. Dice, Dice: debe ser una "Debe ser combinación, combinación Makiwara. Makiwara, saco, vela". Bueno, exactamente. A eso íbamos, que hay que utilizar las herramientas que nos propongan o que nos den el mejor resultado, de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Entonces, combinar la Makiwara con saco, etcétera, etcétera, tiene otro sentido, ¿no? Eh, Franco Recurso Sensei dice: "Un buen elemento para el aumento en la capacidad de golpeo son los lanzamientos de balones medicinales o cualquier objeto que pueda arrojarse, si bien no prepara para el impacto. La misma distancia a la que arrojo el elemento es una fiel medida de la potencia utilizada". Claro, es que la conexión interna se parece mucho al que se necesita para lanzar un objeto, ¿no? Mm. Iván Pérez Robles dice: "También hay distintos propósitos del uso del makiwara. Hay quien lo usa para profundizar en el golpe y quien lo hace para endurecer su arma de golpeo. Hay que combinar una buena cadena muscular con una buena base de golpeo". Y estamos todos de acuerdo. Y vuelvo a repetir, que lo que se dice sobre la makiwara en estos argumentos es igualmente accesible hacerlo con otras herramientas, pero parece que el la conexión afectiva con la herramienta es muy grande, ¿no? Yo para mí Mm. estoy de acuerdo con lo que dice No Preguntes, que me parece que la makiwara es una herramienta importante, pero no es la única. Me parece que tiene limitaciones, por ejemplo, trabajar, con la, con la distancia, trabajar con el timing, poder trabajar con trabajos de pie sobre un objeto que se mueve, etcétera, etcétera, poder transmitir energía, porque aprender a pegar sobre algo que está fijo no es que no se mueve, es tácticamente bastante limitado, ¿no? Eh, Así que digo, me Es parece que que al final es la metodología de trabajo. O sea, ¿para qué hacemos Makiwara? Iván, exactamente. has definido un par de cosas, ¿no? Para fortalecer los puños. Es que eso lo puede fortalecer también sin necesidad de golpear a Makiwara. Mm, Tiene un efecto a veces psicológico. Es como cuando estás bien, no te duelen los golpes en la barriga. Y tienes los mismos abdominales 2 días después, los mismos, y te duele todo. Entonces ahí interviene un aspecto de psicológico también en el golpe. Entonces, yo conozco a gente que pega mucho al makiwara y te puedo asegurar que no pega más fuerte que yo. No mm. pega más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque para pegar fuerte necesita otros componentes. Entonces, eh, se emplea mucho tiempo, a veces, en un trabajo, en una dirección que te da unos resultados diferentes. Porque no solo el makiwara que tiene, el problema que tiene es que es fijo. Mm. Y entonces, eh
cuando ya te acostumbras a pegar, no altera para nada. Ya tienes la estructura, ya tienes el golpe, ya conoces, o sea, tienes el puño más o menos adaptado. No digo fuerte, pero sí adaptado al golpe. Y no permite un progreso mayor, a no ser que use otro tipo de makiwara, que supongo que los habrá, ¿no? Pero el saco te permite, el saco y otros elementos que todavía no hemos nombrado, pero que lo podemos nombrar, te permite mayor versatilidad. Es decir, cada vez que golpeas al saco, puedes cambiar el objetivo de forma diferente. Por eso yo veo que el Makiwara no es que sea malo, sino que está mucho más limitado. Y si te llevas toda la vida, no vas, es como si llegara a un tope, ¿no? Es decir, ya no hay más, es simplemente ritual, 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 como decíamos, ¿no? Como es tradicional lo hago, como es tradicional lo hago, como es tradicional lo hago. Y entonces yo conozco a gente que le pega al makiwara, pues como si le pegara otra cosa, es decir, ya no tiene ningún fundamento de progresión más allá si ya tienes esas estructuras. Pero el saco nunca se mueve igual, el golpe nunca es igual, el movimiento tuyo nunca es igual. Entonces tienes que estar constantemente readaptándote, cosa que con el makiwara llegas a como a fosilizarse, quizás no es la palabra, pero sí acostumbrarse al cuerpo a una manera de pegar y luego es difícil cambiar, ¿eh? Cuando adquiere unos automatismos, pegar de otra manera es complicado. Entonces yo ahí sí lo veo una desventaja. ¿Qué te parece, Sensei, si cambiamos de táctica? Venga, ¿Qué, qué beneficios tiene el entrenar con el saco de arena? Un saco común, no demasiado grande, no demasiado duro, no demasiado te pesado. permite diversidad de golpes, no solo directos, también circulares, tanto desentender. Se mueve, con lo cual tienes que pegar a veces estando en estático y otras veces en movimiento, cosas que va a hacer un oponente. Un oponente raramente va a estar en estático. Significa que tu estructura tiene que ser dinámica, no fija. Tienes que ir readaptando constantemente la estructura. Te marca los tiempos, o sea, tú no puedes adelantarte, tienes que marcar los tiempos, las distancias, porque a veces se te acerca, a veces se te va. Y bueno, y evidentemente tienes que organizar el cuerpo para pegar con potencia, cualquier golpe, porque no es lo mismo organizarse para un directo que organizarse para un circular. Y aparte, una cuestión que decís, que dijiste también, me parece en tu intervención pasada, que permite, en una secuencia técnica, en una combinación, pegar distintos tipos de golpes, ¿no? Combinar distintos tipos de golpes. Y además permite táctica y una táctica, por ejemplo, no siempre tienes que pegar a la misma zona, a la misma altura. Puedes bajar, subir, y eso viene en los kata de Aragaki. El Aragaki estás pegando arriba, de momento pega abajo, de momento pega arriba. Es decir, que ya viene esa táctica incluso en los golpes. Y además, el tienes que usarte bien, es decir, tienes que todos los golpes no son iguales, aunque lo parezca. Las intensidades varían, las distancias varían, por lo tanto, no puedes pegar indiscriminadamente, porque a veces te quedas corto y a veces te sobreextiende, como dice, tienes que esperar. Y eso lo que hace es que, optimiza, digamos, el uso de la técnica que haces al aire frente a un objeto, que en este caso, el saco, como hemos dicho otras veces, no es un saco, es un oponente. Claro, pero aparte, por ejemplo, si hablamos, es posible pegar golpes circulares sobre la maquiwara, pero para hacerlo te tienes que posicionar tú de una forma específica en relación al ángulo de la maquiwara. En cambio, con un saco no. Con un saco puedes trabajar de la forma táctica que lo harías con un oponente real. Bueno, eh, aparte de los atributos físicos, es decir, resistencia, potencia, coordinación, Podés trabajar cardio. velocidad, exactamente. Bueno, cardio, ya te digo, pero si tú hay ejercicios que son 3 minutos sin parar, pam, 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 y ocurre 2 cosas, que te mueres ya Mm, directamente cuando termina, pero además te ayuda a regular las intensidades, que eso es importante luego en un combate. Si tú en los aprendes ritmos. los ritmos, ¿no? Alto, bajo, cuando puedes, cuando no. Es decir, aprende a conocerte, ¿no? En qué intensidad puedes trabajar durante un tiempo determinado. Claro. Y aparte por ejemplo, trabajar con el saco de arena. A mí me gusta, por ejemplo, también trabajar la evasión, ¿no? Mm, Por ejemplo, ¿no? Hacer trabajo con el trabajo de los pies, estar trabajando con la evasión sobre la invasión que me hace el saco de arena para después retribuir con una forma golpea en proporcional. retirada, que es importante. Exactamente, exactamente.
Entonces, hay una serie de elementos tácticos que son importantísimos, que son vitales para poder ser efectivo, ser funcional, que el saco nos permite. Y no nos vamos a quedar en el saco. Por ejemplo, también una cosa, la gente de Kyokushinkai es magistral en el uso de este tipo de herramientas. Los escudos, los pavos, ¿no? Tienen de todos los tamaños y habidos y por haber, y los utilizan. Yo observo, tenemos a Mario Caballero, Jihan, que ha estado en el podcast muchas veces, que es un uruguayo radicado en España, que tiene su dojo y siempre nos manda videos y eso. Uno lo ve a él siempre utiliza este tipo de herramientas, las utiliza en movimiento, en dinámica, las utiliza en situación de kumite, por así decirlo, ¿no? Donde le permite a sus alumnos trabajar en la efectividad o en la eficiencia, mejor dicho, de su golpe en una situación táctica, en la misma situación táctica que van a encontrarse cuando vayan a aplicar su karate, ¿no? Que me parece que Y es además, hay que tener en cuenta que no es indispensable. lo mismo pegar estando parado, no solamente por una cuestión de movilidad, es decir, de estructura, ¿no? De ajustar las estructuras, que no los golpes primeros que golpeas sobre tú pegas el makiwara, te paras, recupera, pegas el makiwara, pero ahí es dinamismo constantemente, es decir, el oxígeno se va acabando. Entonces tienes que aprender a respirar para que los golpes no pierdan intensidad. Entonces, ese es otro atributo que tiene, ¿no? Yo aconsejo también las manoplas. Las manoplas te dan mucha diversidad Mm, porque, te mueves en las direcciones que quieras. Además, el otro trabaja a la velocidad, porque quizás el saco a lo mejor todos podemos visualizar potencia solo, ¿no? No, no, se puede trabajar a la velocidad. claro, Se trabaja a claro. la velocidad. O sea, puedes hacer, de hecho, hay un ejercicio, por si alguien quiere hacerlo, a lo mejor ya lo conoce, ¿no? Porque no estamos descubriendo nada, que es trabaja rápido, ta, 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 y de momento, cada cierto tiempo así, ¡pam, pam! Pegas fuerte y otra vez rápido, ta, 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 ¡pam, pam! Y vas pasando de la velocidad a la potencia, de la potencia a la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que permite muchas cosas. Y las manoplas lo que permite es que el otro te va haciendo contraataque, con lo cual no golpea solo, lo que dice Jorge, ¿no? Que se trabaja también la evasión para volver a golpear desde una posición de desventaja, ¿no? En el Makiwara siempre estás en posición de ventaja. Oye, vamos a dar caña al Claro, Makiwara sin querer, ¿no? era, eh, Henry Plano Sensei dice: "Me llegó este pensamiento, Sensei, de inmutabilidad, no mente". Y eso es imprescindible para el guerrero, ¿no? Daniel Galvasi dice: "Tengo 39 años de práctica de karate, 3 estilos. La mano tiene 27 huesos. He visto cintos negros fracturarse uno de esos huesos confiando en el endurecimiento del instrumento de Makiwara". Eh, Bueno, siempre que hay contacto puede haber lesión, ¿no? En mm, cualquier objeto, ¿no? Lo que pasa es que mirá, son específicas dependiendo Facebook User, que no sé quién es, pero por el estilo de escribir me parece que es Gerardo Valve Sensei, dice: "Felicitaciones a ambos. El Makiwara puede ser usado en muchísimas técnicas. Si bien está fijo, lo importante es saber cómo moverse. Para eso es el Tenshin y el Taizabaki. El Senekiwara o bolsa, al igual que el Sagi Makiwara, son importantes para su uso en esquives y rotaciones pegado al objetivo. Así empezamos a entender el Irikumi. En fin, todo se reduce a quién te enseñó y lo que te enseñó. Abrazo grande". Está arriba, Gracias. sigo yo. Dice, sigo ¿Eh? yo, Gerardo Valve. Eh, Sí, porque aparece Gerardo Valve, dice, sigo yo, el Makiwara tiene un porcentaje ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? arriba Ah, en el primero. sí, soy yo, Gerardo, acá, por si no se habían dado cuenta. Sí, nos dimos cuenta. Pero, Sensei, lo que sí podemos decir es que es posible que todo eso y que exista y que sea parte eh, de tu metodología. Pero no es lo que se utiliza, la norma del entrenamiento de Makiwara. La norma del entrenamiento de Makiwara que uno ve por todos lados, a alguien parado enfrente de un Makiwara dándole Gyakusuki, ¿no? Este, Tampoco hay o metodologías con el saco. ¿cómo? Que tampoco existe esa metodología con el saco, que no es menos. Muchas veces pegar indiscriminadamente sin una metodología, ¿no? No, por Que eso te pasa digo, en el Makiwara, pero también pasa en otros objetos. claro, claro. No, pero aparte yo sé, por ejemplo, las historias que hay sobre Yuchoku Hira Sensei, que por ejemplo, estoy hablando mal, Yuchoku Higa Sensei, que él, por ejemplo, pegaba en distintas partes de la makiwara para coordinar para la precisión, ¿no? Ujú. Tenía 5 puntos de la makiwara donde ponía su golpe.
pero desde el punto de vista metodológico de lo que hay, de lo que se utiliza en el karate hoy, digo, para 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 entrenar, una cosa tan simple que hace cualquiera que no sea un karateca, de hacer, un jab, un cross y un hook, para hacerlo en la makiwara ya se te complicó. Pum. Tenés que moverte vos para poder hacerlo. O sea, estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no? De poder hacer una combinación de 3 golpes, 2 lineales y uno no circular, se complicó. Por eso digo que para mí la Makiwara, y yo sé que no estás de acuerdo, Sensei, y vos sabés que yo te recontra respeto y te amo, pero en eso no estoy de acuerdo, porque justamente para el nivel táctico, técnico, me parece que le falta un paso más. Este, Iván Pérez dice, a diferencia del saco, que por supuesto aporta todas esas ventajas tácticas, el Makiwara potencia la técnica correcta y la fijación de la muñeca. Por eso digo, no es que no estamos diciendo que la Makiwara no sirve, estamos diciendo que sirve para lo que sirve y después hay cosas que Pero se yo no estoy trascienden. de acuerdo con Iván. Él dice a Ujú. diferencia. Sí, sí, si tú un saco no fija la muñeca, Ah, te la quiebra igual. te duele hasta el oído, te la quiebra. Es que para pegar bien tienes que estar estructurado, da igual lo que tienes. Luego la dureza podemos discutir de los beneficios de la dureza del objeto, pero de la forma de golpear, ¿no? La técnica es la técnica. Después, Roberto Bonet Vamos, no dice, sé si ha querido decir eso, ¿eh? Si no me mm, rectificas, Iván. Roberto Bonet Sensei dice, en nuestro dojo incorporamos una idea de Sensei Salvucci de atar un palo al saco. Permite simular bloqueos y pegar sujetando al oponente. Sí, como que tiene un brazo, ¿no? Está bien. Dice Gerardo Valves Sensei, dice, sí, soy yo, Gerardo, por si no se habían dado cuenta. Dice, el Makiwara tiene un porcentaje de endurecimiento, pero lo importante está en cómo actúa el cuerpo al momento de impactar. Claro, eso es una de las cuestiones bueno, de los mitos que rompió Gerardo Sensei conmigo y que lo hizo también en el podcast sobre Makiwara, donde hay mucha gente que entrena Makiwara para endurecerse y para tener callos que impongan respeto a otros karatecas. Y ese no es la función del Makiwara, ¿no? Yo haría una pregunta. Es decir, si hablamos de metodología, ¿qué buscas cuando golpeas Makiwara? ¿Qué metodología usas? ¿Qué buscas? Y ahora, cuando golpeas a otro objeto, saco, pushing, pao, etcétera, etcétera, y todos aquellos complementos, ¿qué buscas? No, ¿es la misma? ¿Es parecida? ¿Es otra? Lo que pasa es que hay cosas que traen otros elementos. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las manoplas, una de las cuestiones básicas que hacen algunos deportes de contacto, el boxeo, el muay thai, el kickboxing, cuando usan manoplas, es que te enseña la habilidad de pegar y esquivar, porque si no, el entrenador, cuando golpeaste una manopla, te está dando un manoplazo con la otra, que te cruza la cara de un piñazo con la otra manopla. Te hace, y entonces se pueden empezar a entrenar patrones. Yo, por ejemplo, hoy estaba viendo un video viejo de Tyson, de hacer una esquiva de 90 grados y después golpear, y lo tenían a él entrenando la esquiva en el gimnasio, y después lo tenían él haciendo la esquiva en un combate haciendo un knockout. O sea que te permite entrenar em, cualidades o adquirir cualidades técnicas, destrezas que son directamente transferibles a la situación táctica. Las otras maneras que tenemos de hacerlo en el karate, por ejemplo con la Kamakiwara, necesitan una traducción, una transferencia de la capacidad técnica a la situación táctica. Eh, Claro, es que además trabajas velocidad, trabajas coordinación, que eso también es muy importante a la hora de pegar. O sea, que no solamente pegar, es decir, es cómo pegamos, ¿no? Y para eso tenemos que tener el momento adecuado, la velocidad, la coordinación, te da mucho ese tipo de cosas. Y aparte te da, digamos que es un ejercicio que viene con la necesidad encima, es decir, te crea la necesidad y si no lo haces, ya sabes, ya no bueno, te pero mira, funciona. vamos a seguir, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, y quisiera, antes de terminar hoy, nombrar algunas cosas más, porque estamos, por ejemplo, porque más allá
dice, les gusta más la makiwara, o les gusta más el saco, o les gusta más lo que más les guste. Más allá de eso, me gustaría discutir, este, porque decimos, ¿es necesario su uso de forma habitual, como por ejemplo un Quijón, o solo lo encuadramos dentro del apartado de complementos en la práctica? O sea, De vez en más allá de cuando, lo ¿no? que te guste, haces 10.000 repeticiones de Quijón y después haces 4 minutos de Makiwara o de Pao o de lo que sea, o ¿cómo lo haces? Porque si vamos a adquirir, ¿qué tipo qué se busca desarrollar con el entrenamiento? ¿A vos qué te parece, Pepe? Evidentemente. Si tú lo que buscas es desarrollar eficacia, eficiencia, como quieras llamarlo, y hacer una técnica funcional, el porcentaje con respecto a cuando a ese karate que conocemos, ¿no? Más estándar, o incluso el karate que podemos enseñar en un momento dado a los niños, tiene que variar. Es decir, yo no puedo trabajar un 80% al aire y un 20%, y ya estoy exagerando, contra objetos, contra elementos o implementos, como queramos llamarlo. Entonces, yo, en mi caso, todas las técnicas que hacemos al aire, eh, las hacemos normalmente con un compañero. Se pone escudo, se pone incluso los guantes, no lo pone papá y que lo usamos como manopla. O sea, trabajamos siempre buscando los elementos técnico-tácticos adecuados y no las formas, no buscamos las posturas. Al aire, sí. Yo creo que si uno no practica eh, suficiente golpeo, todo lo que estamos hablando no vale para nada. Es solo teoría. Claro, yo estoy completamente de acuerdo, pero pienso que en teoría estamos todos de acuerdo. El gran La problema es que la cultura te metodología, refieres, ¿no? La cultura claro, de dojo que, es que, pues sí, es que, bueno, algunos compañeros lo han referido antes, ¿no? Que mm, 20 años de dojo han hecho 2 veces makiwara. Bueno, y tienen suerte, ¿eh? Hay gente que no lo hace nunca. Tiene que formar parte de la cultura. O sea, mi Quijón no puede ser Quijón al aire, punto. Tiene que ser aplicado. Mis katas tienen que ser estudiadas y mi combate tiene que ser trabajado y estudiado con otro compañero que me haga ver lo que sirve y lo que no sirve. Si no trabajamos así, entonces estamos trabajando de forma sesgada. claro. Digo, porque el tema es, lo que pasa es que hay que realmente aceptar las realidades, ¿no? Entonces, y dejar el dogma, dejar el mito, si no, no se puede hablar de estas cosas, porque si yo creo, y qué es lo que va a pasar, por eso te digo que la mayoría de los karatecas estarían de acuerdo con lo que acabas de decir, porque hay un montón de karatecas que piensan que con el Kihon y el Kata y el Kumite van a lograr la capacidad táctica y técnica de noquear a un oponente, cuando no lo van a hacer. Esa metodología es insuficiente para poder, sí, poder llegar. No estamos, porque ya va a aparecer, en cualquier momento va a aparecer el ejemplo que dice, no, porque yo conozco a Funalito de tal que hacía ese entrenamiento y le ganó a 300 personas. Sí, si uno, agarren a Gayev, que es de Shotokan, y que hace, me imagino, mucho Kihon Kata Kumite, más lo que hace para el nivel deportivo, métanlo en cualquier dojo de cualquiera, métanlo en un dojo de Muay Thai, métanlo en Sambo, métanlo en lo que quieran, y a Gayev le va a ir bien, porque es un guerrero. O sea, ahora estamos hablando metodológicamente, porque por una Gayev hay 50 millones que no llegan ahí. Entonces, ¿qué metodología hay? ¿Qué metodología se tiene para que? Porque si depende de la capacidad personal, entonces no hay que ir al dojo. Sí, entonces, la única razón de existir que tiene un dojo es decirte, mira, tenemos una metodología que te va a llevar de la A a la Z. Cuando termines, vas a tener este cúmulo de cualidades. Si el dojo y su metodología no puede reproducir esos resultados de forma consistente, entonces o es un mal dojo, no saben lo que hacen. Entonces, no podemos definir una metodología por la excepción a la regla. Tenemos que definir una metodología por el resultado constante que producen. Y las metodologías del sistema de educación física escolar que creó
Itosu y que transmitió Funakoshi y que transmitió Mabuni, etcétera, etcétera, no llegan ahí. Incluso maestros como Mabuni, maestros como Miyagi, dicen que el karate tiene mucho más que Kihon Kata Kumite, el verdadero karate, ¿no? Entonces, si aceptamos ese paradigma, pues entonces tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos más allá de esto? Ahora, si no aceptamos ese paradigma, vamos a seguir creyendo que haciendo las 3K vamos a producir capacidades que después no tenemos, que simplemente no tenemos. Aquellos que tienen esas capacidades, todos, absolutamente todos, la han cultivado fuera de esa metodología. Entonces, me parece relevante que en el karate digamos, ok, está perfecto, el karate do, el karate que formó Itosu Anku Sensei tiene un valor intrínseco, formativo, etcétera, etcétera. Pero lo que buscamos lo otro, lo que buscamos es una metodología todavía basada en el karate y en sus tradiciones y en sus katas. ¿Qué tenemos que hacer para poder acceder a esas habilidades? Porque aquí dijo en Kata Kumite no existía. Choyo Miyagi, em, Funakoshi, Chibana, Motobu, ninguno de ellos fue educado haciendo Kihon Kata Kumite. Todos ellos hicieron muchísimo más. Este, entonces, tenemos que buscar una manera de acceder a otras habilidades, que son las que necesitamos para que nuestro karate funcione, ¿no? Eh, no sé a vos qué te parece, Sensei, sobre el tema. No, evidentemente. Además, la realidad, nosotros hemos dado cursos y hemos coincidido en algunos, donde yo he ido al tuyo y tú al mío, donde hemos visto grupos poniéndose hielo después de haber golpeado un ratito a los pavos, por ejemplo, ¿no? Mm. De no saber golpear y quemarse las manos contra un alguien sin presión ninguna. Es decir, alguien parado así y él solamente tenía que golpearle, ¿no? Y salí con, bueno, medio llorando casi, ¿no? Con los brazos reventados, sin presión, simplemente para disfrutar. Y ya no hablemos ni siquiera en un conflicto que donde, bueno, todo cambia, ¿no? Pero no solo eso, sino la falta de capacidad de pegada, o sea, De pegada. lo débilmente que se pega. Mm, Eh, Hay gente que sabe pegar, eso sí, pero la gran masa no sabe pegar, aunque hayan entrenado un montón de años. Este, eh, y creo que estamos perdiendo una gran chance, mm. podríamos tener un karate formativo que sea funcional también. Este, Es que yo y creo que el karate no tiene menos que otros sistemas. Lo que pasa que se ha tirado por otra vía. No puede ser. El karate, uno no puede estar, como tú dices, años para aprender a golpear. O sea, apelando de que no, bueno, que el Suki, que si se pone la mano aquí, que si está, que si la mirada, que si pongo el pie de aquí, o sea, cuando eso te lo solucionas en un mes pegando, ¿no? El proceso no debe ser tan lento, no por una falta de elementos que tengamos dentro de nuestro karate, es una falta de empleo de esas herramientas. Porque sí, yo no soy médico, ¿no? O sea, a mí me dan un montón de herramientas de medicina y yo no sé usarlas. mm, Ahora, para poder usarla, pues tendré que estudiar medicina para poder, o cirugía, lo que sea. Pues en karate pasa a veces eso, que nos dan las herramientas, pero no nos enseñan las metodologías para poder usarlas. ¿Qué ocurre? Que como no las sabes usar, pues las desechas. Al final, si yo tengo muchas herramientas y nada más que sé usar el destornillador y el martillo, pues todo lo dejo, menos a que se sale una puntilla, la clavo, o la enrosco, pero no me vaya a que se desenrosque un pomo de la puerta, porque eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, es un problema, evidentemente, no de falta de herramientas, sino de falta de metodología adecuada para usarla. Y además algunas que son casi que se debe caer por su propio peso. O sea, si tú practicas golpe al aire, ¿cómo no vas a pegar a algo? Es que no tiene ningún sentido. mm. O sea, tú aprendes a nadar fuera de la piscina, ¿para qué? Para tirarte al agua. O sea, pues muchas veces esa lógica que no hace falta pensar mucho, por algún motivo, no sé cuál, en karate ha desaparecido la lógica, ha Cuando desaparecido lo trasladás al karate, estás hablando de aprender a nadar fuera del agua y te fuera del están agua. discutiendo abrazo partido. Exactamente. O sea, si a mí me dicen, hay golpes en karate, pero no practicas esos golpes contra algo, contra un objeto para desarrollar precisamente la potencia, porque si no, ¿para qué sirve un golpe?
porque no es una caricia, ¿no? Sirve para pegar, o sea, para defenderte. Da igual que sea para defenderte o para agredir, evidentemente es una técnica, pero después no haces contacto, no tiene ningún sentido. Y claro, el lenguaje de karate se ha simplificado tanto que yo no sé si se ha perdido un poco, no la razón, evidentemente, pero sí el razonamiento. Mm. No, es que el karate es el do, si es que no es incompatible. Por eso, los objetos que usamos actualmente, ¿no? Sería otra pregunta quizás, ¿no, Jorge? ¿Atentan con el karate tradicional? Porque a lo mejor si sientes que sí atenta con el karate tradicional, porque el karate tradicional es otra cosa, pues entonces ya no hay nada que hablar. Ahí tenemos un problema, claro, porque estamos hablando entonces otra vez de otro tipo de karate, ¿no? Que ya tenemos bastante, aunque digan Mm. que no, pues tenemos otro. Pero yo creo que es compatible, ¿no? Trabajar una forma interna de ser mejores con una forma de eficacia también y de eficiencia, de pura lógica. Para eso están las técnicas. Es que lo que pasa que yo tengo que digo, ponerme la mano en el corazón y decir realmente la verdad. Para mí, que usen el término tradicional, ya no significa nada. Sí, pero para ellos sí. Seguro, pero el tema es que, aunque para otra persona sí signifique algo, para mí tiene que argumentar por qué. Digo, el otro día estaba en una página web de una escuela muy grande de karate, una escuela internacional, donde decían que eran el karate tradicional, más que, o sea, el único tradicional, incluso decían que eran el karate original, siendo una escuela de karate japonés. Entonces digo, para mí hay una falta de sinceridad al hablar a utilizar este tipo de términos. Porque digo, nos guste o no nos guste, seamos de karate japonés, y del estilo japonés que nos guste. Yo vengo del karate japonés, pero yo no puedo negar el karate okinawense. ¿Cómo voy a decir yo, viniendo del karate, japonés, diciendo que soy el karate original? Es imposible. Digo, antes incluso el karate japonés que se creó, lo trajeron los okinawenses. Funakoshi era okinawense, Mabuni era okinawense, Miyagi era okinawense, Motobu era okinawense. Digo, entonces, ya para mí no se puede hablar de karate tradicional si lo que se apunta es a decir a que apuntamos a la tradición central del karate, a que tenemos un cordón umbilical a los que crearon el karate. Eso para mí es una mentira y que es marketing barato. Sí, Entonces, pero hoy día, además, con la información que tenemos, ¿no? Es que vemos claro, que los maestros sí empleaban herramientas y empleaban guantes y investigaban, ¿no? Y hacían un montón de cosas que hoy día serían criticados incluso a lo mejor, ¿no? Por saltarse su pero propia tradición. antes de ayer puso uno De Mabuni, de ¿no? Una foto con sí, Mabuni todo con lleno de escudos y escudo. guantes y cascos. Se ve que se te andaban Es dando que la es que realmente, confundimos el cambio de contexto social, o sea, el cambio de sociedad con la evolución humana. Muchas veces no mm, está relacionado. Pensamos que como tenemos más tecnología, tenemos otras necesidades, y no es verdad, no es verdad. O sea, lo mismo que buscaban, si buscaban un karate funcional, ellos mm. y se iban a encontrar con los mismos con los mismos recursos que nosotros tenemos. Y sí que el contexto social puede variar, que sea más violento, menos violento, más antiguo o menos antiguo, pero en realidad, mm, si tú te tienes que defender, hay solamente una manera de defenderte y es siendo eficaz. Y para ser eficaz tienes que tener unas herramientas que las puedas usar, evidentemente, ¿no? Wow, cuando nos mandan comentarios, por favor, si nos mandan un comentario de cientos de palabras, es difícil este, eh, eh, leerlos, ¿no? Porque lleva demasiado tiempo. Este, Si lo pueden trasladar a estos escritos tan grandes, a karate Jutsu Kenkyukai, karate funcional, pues ahí podemos ir contestando, ¿no? claro, tiene que ver algo evidentemente con lo que dije de Machida. Lo puse como un ejemplo. Sé que hay otros karatecas que han participado. Lo puse porque es el más conocido. Si no voy a poner a alguien que no conoce a nadie, para dar un ejemplo, digo. A lo que me refiero es a que ninguno, en este caso en específico, Machida,
pudo utilizar el karate que tenía en la MMA. Tuvo que tener otros elementos de trabajo, otra metodología para poder competir. A eso es lo que a eso es lo que apunto. No apunto a que el karate le sirvió en el octágono, apunto a que el karate no le sirvió en el octágono y que tuvieron que tener otras cosas, ¿no? Pero bueno, no puedo leer agradezco el comentario, pero es tan largo que estaríamos 10 minutos Claro, leyendo. la metodología se tendrá que Mm, ajustar a lo que haga, ¿no? mm. De lo que estamos hablando. Si evidentemente tú te vas a salir a pelear con alguien que te va a golpear y que tú vas a golpearlo, pues tienes que ajustar esa metodología. Y a veces, pues, tiene que ver con partes de karate y otras veces se tiene que salir de ese karate para poder emplearla, ¿no? Claro, digo, aparte, simplemente para hablar de la lucha en el suelo, hay muy pocos dojos de karate en el día de hoy que te preparen para la lucha en el suelo. Muy poquito. Entonces, si Machida o cualquiera otro que venga del karate va a hacer MMA, tiene que complementar su karate con ese tipo de cosas. Cuando el karate en realidad, en sus catas y en su origen, tiene este tipo de herramientas. Lo que pasa, como decía Pepe, si a mí me dan un montón de herramientas de carpintería y yo no soy carpintero, no las sé utilizar. Entonces tengo que pasar por la educación de carpintero para poder utilizarlas. Claro, pero en karate se cree que sí, ¿No? Que que tener las el hecho herramientas de alcanza. tenerla ya alcanza para lo que sea. Mm. Y bueno, nosotros hemos descubierto que no, que bueno, la mayoría de la gente supongo. Bueno, tenemos los nuevos horarios, son los nuevos horarios y no podemos. Siempre se nos queda algo en el Sí. tintero, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es señal de que fluye la información. Estábamos hablando con Pepe Sensei sobre la temática para el sábado que viene y decidimos hablar sobre lo que diferencia al cinturón blanco del cinturón negro. O sea, todos sabemos lo que lo diferencia desde el punto de vista técnico, pero ¿por qué hay gente que nunca llega al negro? ¿Y por qué hay unos poquitos que sí llegan al negro? ¿Cuáles son las batallas que hay que ganar? ¿Cuáles son los desafíos a los cuales que hay que sobreponerse? Y también la razón de por qué hay gente que no puede ganar esas batallas o no logra ganar esas batallas. Así que el sábado que viene, hablamos sobre ese tema. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.